Mis hijos sentían vergüenza de mí, eso fue lo que ocurrió aquella noche que cambiaría nuestras vidas para siempre. No pensé que llegaría a escuchar semejantes palabras de sus bocas, de mis propios hijos, mi sangre. En su intimidad, conversaban en susurros, como si no quisieran que los escuchara, y aún así sus palabras me hirieron con la crudeza de su significado. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Desde ese momento supe que debía hacer algo para recuperar la conexión que estaba desapareciendo entre nosotros. Soy madre de 3 hijos, Mónica, Samuel y Valeria, cada uno con sus particularidades y talentos únicos que siempre me habían llenado de orgullo. Nuestra vida nunca fue fácil, pero había tratado de inculcarles valores sólidos, enseñándoles que lo importante no era lo material, sino la honestidad, la empatía, el respeto y el amor familiar. Nos esforzábamos cada día, y aunque nuestra casa era pequeña y mostraba señales de desgaste en las paredes, no nos faltaba lo esencial. Nuestro coche, que ya tenía más de 15 años, nos llevaba a todos lados con sus traqueteos y pequeños desperfectos. Sin embargo, con el tiempo, algo fue cambiando en la forma en la que mis hijos me miraban. De alguna manera, parecía que yo había dejado de ser suficiente. El primer indicio de esa distancia lo noté en el cumpleaños de Samuel, quien cumplía 16 años. Le organizamos una pequeña celebración en casa, sencilla pero cálida, con decoración modesta y comida casera que preparé con cariño. Al principio todo parecía estar bien, hasta que noté cómo algunos de sus amigos se reían disimuladamente al ver nuestra casa y mi ropa sencilla, la misma que llevaba a casi todos los eventos por necesidad. Aunque no comentaron nada directamente, vi a Samuel incomodarse, sus ojos se desviaron y un rubor de vergüenza cruzó su rostro. La punzada en el pecho fue instantánea. Me recordé que los adolescentes pueden ser crueles, sin entender a fondo sus palabras. Pero más tarde, cuando fui a la cocina a preparar algo, los escuché en el salón. «Ojalá mamá fuera como las otras mamás», murmuró Samuel, apenado. El comentario me rompió el corazón, pero traté de entenderlo. Después de todo, él solo quería encajar. Esa noche, después de la fiesta, escuché una conversación que fue aún más devastadora. Mónica y Samuel hablaban en su habitación. «A veces mamá parece tan pobre», dijo Samuel, con voz queda. La respuesta de Mónica me sorprendió y dolió en el alma. «Sí, a veces me avergüenza». Me encerré en mi cuarto y lloré en silencio. ¿Cómo podía ser que mis propios hijos sintieran vergüenza de mí? Esa noche, no pude dormir, preguntándome dónde había fallado como madre. Sentía que cada sacrificio, cada esfuerzo y cada renuncia se esfumaban en el aire, como si nunca hubieran existido. Había dado tanto, poniendo sus necesidades por encima de las mías, y ahora todo parecía en vano. Con el dolor creciendo dentro de mí, entendí que si no hacía algo pronto, esa distancia entre nosotros sería insuperable. Al día siguiente, mientras hacía las compras, vi un folleto en la entrada del supermercado que anunciaba cursos de capacitación laboral. Lo tomé, casi por impulso, sin saber muy bien qué estaba buscando. Pero en ese momento, me dije que si ellos necesitaban una madre diferente, que les inspirara orgullo, haría lo que fuera necesario, incluso si esto significaba sacrificar una vez más mis propios sentimientos. Así fue como me inscribí en un curso de computación para aprender a manejar redes sociales y explorar nuevas oportunidades laborales. Por las noches, después de que mis hijos se dormían, me quedaba estudiando, intentando aprender algo nuevo que me ayudara a mejorar nuestra situación. También me uní a un programa para mujeres en el que enseñaban a emprender pequeños negocios. Me sentía agotada, pero al mismo tiempo, el esfuerzo me daba un pequeño rayo de esperanza. Con el tiempo, comencé a cambiar algunos aspectos de mi vida. Invertí en ropa nueva, dejé atrás mis prendas desgastadas y me esmeré en mostrar una versión más cuidada de mí misma. Incluso, con cierta reticencia, decidí cambiar nuestro viejo coche por uno más moderno, aunque esto implicara endeudarme. La reacción de mis hijos fue inmediata, parecía que ya no me miraban con vergüenza. Incluso Mónica comenzó a sonreírme con cierta complicidad cuando nos reuníamos con familiares o cuando la acompañaba a la escuela. Aunque esa transformación me daba cierta paz, una parte de mí sabía que esos cambios no eran reales, no era yo misma, y lo único que sentía era el peso de una máscara que no encajaba con mi verdadero ser. Sin embargo, toda esa fachada llegó a su límite una noche de viernes. Samuel y Mónica me pidieron que los llevara a una fiesta importante en la ciudad. Me esmeré en arreglarme, poniéndome un vestido elegante que apenas podía costear, me maquillé y arreglé el cabello. Al llegar, el lugar estaba lleno de jóvenes y adultos que parecían sacados de una revista, todo perfectamente cuidado y lujoso.
Noté cómo algunos padres conversaban sobre sus vacaciones y sus propiedades, mientras que yo intentaba mantenerme en la periferia, sin saber cómo encajar en ese mundo. Alguien, sin intención aparente de molestarme, me preguntó a qué me dedicaba. No supe qué decir. Antes de que pudiera responder, una madre, elegante y con un tono condescendiente, intervino. Oh, no creo que trabaje. Se ve tranquila, sin muchas preocupaciones. Mis hijos me miraron con incomodidad y bajaron la mirada, avergonzados. Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. Esa noche, cuando llegamos a casa, Samuel fue el primero en romper el silencio. Mamá, pensé que ibas a cambiar, pero sigues siendo igual, dijo, sin poder mirarme a los ojos. Me fui a mi cuarto, abrumada y exhausta. Todo el esfuerzo, los sacrificios, parecían haberse convertido en una carga inútil. No solo estaba perdiendo mi identidad, sino que estaba perdiendo a mis hijos. Pasaron los días en un silencio tenso, y nuestras cenas se volvieron rituales fríos y distantes. En uno de esos días, agotada y al borde de la desesperación, decidí enfrentar la situación. Llamé a mis hijos y les dije algo que nunca pensé decir: sé que están avergonzados de mí, y lo lamento. Cambié muchas cosas por ustedes, pero ya no puedo seguir siendo alguien que no soy solo para que me acepten. Valeria, que siempre había sido observadora, me miró con sorpresa y preguntó: ¿de verdad quieres ser alguien que no eres solo para impresionarnos? Sus palabras me golpearon con la verdad. Sabía que ella no sentía vergüenza de mí. En un acto de valentía, Valeria se acercó y me abrazó. Durante días, la relación entre nosotros comenzó a sanar. Samuel y Mónica me confesaron sus miedos y sus inseguridades. Entendí que sus comentarios no eran realmente una crítica hacia mí, sino una forma de expresar la presión que sentían por encajar en un mundo superficial. Les expliqué que todos habíamos caído en una trampa de apariencias, y que, sin darnos cuenta, habíamos olvidado lo que realmente importaba. Después de esa conversación, Samuel y Mónica comenzaron a verme con otros ojos. En los meses siguientes, nuestros lazos se fortalecieron. Organizamos cenas en casa, compartiendo nuestras historias y nuestros miedos. Mónica empezó a involucrarse en actividades comunitarias, entendiendo que muchas familias vivían situaciones difíciles. Samuel, quien siempre había sido callado, encontró en la escritura una manera de expresar sus emociones. Valeria, nuestra pequeña, fue el nexo que nos mantuvo unidos, recordándonos la importancia de ser uno mismo. A un año de aquella noche, decidimos organizar una pequeña fiesta familiar en casa. Esta vez, sin pretensiones, sin apariencias. La celebración fue hermosa, sencilla y llena de amor. Al finalizar la noche, Mónica me abrazó y me agradeció. Gracias por enseñarnos que no necesitamos ser perfectos para ser felices, dijo. En ese momento, comprendí que había logrado lo que verdaderamente importaba: mis hijos habían aprendido a valorarse a sí mismos y a nuestra familia, tal y como éramos. Ahora, ya no sentían vergüenza de mí. Habíamos encontrado un amor sincero y profundo que nos unía, libre de expectativas y apariencias. Esta historia aborda temas cruciales y universales: la vergüenza, las expectativas sociales y la autenticidad en las relaciones familiares. A través de la experiencia de una madre que descubre que sus hijos sienten vergüenza de ella, se exploran los profundos conflictos internos y externos que surgen cuando la apariencia y la pertenencia social se imponen sobre los valores personales. Al inicio, la madre enfrenta una situación devastadora: escuchar que sus propios hijos sienten vergüenza de ella. Este es un golpe emocional muy duro, ya que todo lo que ella ha hecho en su vida fue con el objetivo de brindarles una educación, una vida digna y enseñanzas de amor y respeto. Pero el dolor que le provoca esta situación la lleva a reflexionar y a preguntarse en qué punto falló y qué hizo para que sus hijos llegaran a sentirse de esta manera. Aquí surge una pregunta clave: ¿cómo y por qué se desarrolla esta distancia entre generaciones? En muchos casos, esta desconexión es alimentada por presiones sociales y las influencias de la cultura de consumo, que establece estándares inalcanzables de lo que debería ser una familia ideal. A lo largo de la historia, vemos cómo la madre hace sacrificios personales y se embarca en cambios para ajustarse a los estándares externos que ella cree que sus hijos desean. Cambia su apariencia, su ropa, e incluso endeuda a la familia para adquirir un coche nuevo. Estos sacrificios reflejan el poder que las expectativas sociales tienen en la vida cotidiana y en las decisiones personales. Sin embargo, en su intento por ser otra persona, para complacer a sus hijos y su entorno, la madre pierde algo esencial: su autenticidad y su paz.
Este conflicto interno refleja una lucha común para muchas personas que, en el afán de ser aceptadas, se distancian de su verdadero ser y de sus valores. Pero al llegar al límite de esta falsedad, la madre se da cuenta de que, por más que intente ajustarse a las expectativas de los demás, nunca podrá ser otra persona. En un acto de sinceridad y valentía, decide hablar con sus hijos sobre lo que siente y dejar de lado las apariencias. Este punto de inflexión marca el inicio de una verdadera conexión, en la que los hijos pueden ver a su madre tal como es y reconocer los sacrificios y valores que realmente importan. Esta historia ilustra cómo el amor y la sinceridad dentro de la familia pueden superar cualquier estándar superficial. Al final, cuando la madre decide ser auténtica, sus hijos empiezan a valorarla verdaderamente, y juntos logran redefinir su identidad familiar. La historia enseña que, cuando las relaciones familiares se basan en el respeto mutuo y la sinceridad, se fortalecen y se convierten en la fuente de amor y apoyo que todos necesitamos. Reflexión final. Al finalizar esta historia, surge una pregunta fundamental: ¿qué es lo que realmente valoramos en nuestras relaciones y en nuestra vida? ¿Es la apariencia, la imagen que proyectamos, o son los valores, el amor y la autenticidad lo que realmente importa? En un mundo que nos empuja constantemente a querer encajar y alcanzar estándares imposibles, es fácil perder de vista lo que verdaderamente vale. La historia de esta madre y sus hijos nos recuerda que las apariencias pueden separarnos de quienes somos y de los demás. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y relaciones. Nos anima a pensar en lo que esperamos de nuestros seres queridos y en si estamos juzgando o valorando a las personas que amamos de acuerdo con el estándar adecuado. Al final, es importante recordar que los lazos más sólidos y duraderos se construyen sobre la base de la autenticidad, la aceptación y el respeto. Entonces, les pregunto, ¿están valorando a las personas en su vida por lo que son o por cómo lucen ante los demás? Quizás, el verdadero valor de una relación radica en aceptarnos con nuestras virtudes y defectos, y en crear lazos que resistan las presiones externas. Que esta historia nos inspire a construir relaciones más auténticas y significativas, en las que cada uno pueda ser realmente quien es, sin máscaras ni pretensiones.